o es directo el cálculo con la ecuación? No, claro que se tiene que hacer un cálculo, porque acuérdense que todo esto, o sea, esto que está aquí es el balance de materia. O sea, B entre FA0, XA entre menos RA. O sea, esto que está aquí es XA entre menos RA, ¿no? Entonces, obviamente decíamos, cuando lo calculamos para 0.3 de conversión, pues calculamos todo, usamos la línea de operación para encontrar la temperatura en primer término y en segundo término, bueno, o más bien a partir de ahí, pues encontramos el coeficiente de rapidez y también por otro lado encontramos las concentraciones, perdón, CA y CB, que dependen no nada más de CA0 y de 1 menos XA, sino aparte de epsilon A y del cociente T0 entre T. Esa T ya no es la misma que esta, sino tiene que estar evaluada la línea de operación con 0.6 y entonces, pues para que se obtenga el resultado adecuado. No sé si recuerdan todo el recorrido que hicimos la vez pasada. A partir de que calculamos la temperatura, pues ya calculamos el coeficiente de rapidez, la K, y pues posteriormente menos RA, que es el producto de esa K que acabábamos de calcular, por CA y por CB. Entonces sí, efectivamente tenemos que corregir, bueno, es que no es una corrección, así es como debe de hacerse. Tenemos que calcular la nueva temperatura y todo lo que dependa de esa nueva temperatura. Sí, no sé si, bueno, yo creo que sí lo hicieron así, ¿no? Las otras personas que me dieron las respuestas. Sí, profe. A mí inclusive me aumentó la temperatura. ¿Mandé? A mí me dio un aumento de temperatura. Sí, claro. Efectivamente, pues recuerden que el sistema, como viendo la delta H de reacción, dijimos que es un sistema, vaya, en la reacción química, es una reacción exotérmica. Y eso significa que produce calor. Si el sistema es adiabático, si la operación del reactor es adiabática, es decir, no se permite la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, pues obviamente va a haber un incremento de la temperatura, pues debido a esa imposibilidad de que salga ese remanente, ese exceso de calor con relación a cómo está la temperatura en la entrada del sistema. Y efectivamente, pues, no recuerdo, creo que era 555 con 0.3 de conversión. Ustedes me podrán corregir, yo no tengo la información aquí. Y pues obviamente esta temperatura, la temperatura obtenida con XA de 0.6, pues debe ser mayor. Entonces, nada más confírmeme si a 0.3 la temperatura era de 550. O por ahí. 553.3, profe. 553, gracias. Yo les decía, pues nada más desde lo que me acuerdo, porque no tengo ninguna nota aquí. Y a 0.6, ¿cuánto de conversión? ¿Cuánto es la temperatura? 618.38. 15. Exacto. ¿Mande? 615.36. Bueno, muy bien. Entonces, pues esa temperatura se incorpora, con ella se calcula la rapidez de reacción, el coeficiente, que ahora es mayor que el anterior. No recuerdo cuánto era el anterior, pero pues debe ser mayor, obviamente, pues depende exponencialmente de la temperatura. Y pues haciendo todas las operaciones obtienen este resultado, que me parece que es lógico. Correcto, no sé, pero sí es lógico. Bueno, correcto, pues ustedes deben de hacer bien los cálculos. Y entonces, ¿por qué se da esta situación? Bueno, precisamente aquí es donde quería llegar y les voy a compartir mi pantalla para enseñarles mi computadora. No es para eso. Más bien para que vean, vamos a hacer estos mismos cálculos. Voy a usar MATLAB. A lo mejor ustedes ya lo han usado también. Yo nada más lo voy a hacer pues, para hacer el cálculo y sobre todo porque les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar la gráfica de Lebesgue para un sistema de esta naturaleza. Ustedes ya saben, o bueno, deberían de saber, que la gráfica de Lebesgue, fíjense, V entre FA0, la ecuación de diseño, XA entre menos RA, ¿vale? Menos RA. Entonces, voy a escribir este lado derecho
de la siguiente forma. 1 entre menos RA que multiplica a XA menos 0. Es lo mismo que estaba acá, nada más que escrito de una forma distinta para interpretarlo. Entonces, si uno grafica XA contra 1 sobre RA, se genera lo que se le conoce como la gráfica de Lebesgue. A aquellos alumnos, aquellas personas que llevaron curso con el doctor Víctor Rangel y quizás con otros doctores, con otros profesores en su curso anterior de cinética, pues quizás analizaron esta situación para el caso isotérmico de todos los modelos de reactores y específicamente para este sistema, dada una cinética de ley de potencias, ese gráfico queda más o menos así. Entonces, la cinética de ley de potencias, asumiendo un orden mayor que 0, pues más o menos es así. Y entonces, en este eje, decíamos, está la conversión, y en este otro eje está la expresión o más bien el recíproco de RA, de menos RA, perdón. Entonces, si hacemos esta gráfica, pues así nos queda. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto que está aquí? Pues que este es como la base, y esto pues es, a cada punto de XA se obtiene 1 entre RA, es decir, esto es la altura. Entonces, para una conversión dada, por ejemplo, 0.3, voy a suponer que 0.3 anda aquí, entonces obtengo un valor de 1 sobre menos RA. Y obviamente si es 0.6, pues obtiene un valor distinto. Entonces, base por altura, pues ya sabemos desde hace muchos años quizás, a lo mejor ahí por tercero o cuarto de primaria, ahorita estoy pues checando esos antecedentes de la primaria. Me parece que por ahí ya se ven estos, a lo mejor en quinto grado de primaria, ¿no? Para no pecar de ingenuo, pues ya se ve cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Base por altura. Por altura. Entonces, a eso se le conoce como la gráfica de Lebesgue. Y pues no es más que, vean, es una gráfica en la cual aparece en un eje la conversión, en otro eje el recíproco de rapidez, y aquí la curva correspondiente, y entonces para el CCTR, viendo la ecuación, pues este es el área bajo la curva, pues es la relación B entre F a 0. Desde esa perspectiva, si fuera isotérmico nuestro sistema, pues es lógico pensar, como esto es una ley de potencias, RA, acuérdense que es KCA por CB, entonces, pues uno pensaría que a 0.6, pues esta base por esta altura, pues véanlo ahí, el rectángulo es, el área del rectángulo, de este último rectángulo, pues es mayor que el área del primer rectángulo. ¿Y eso qué implicaría? Pues que B entre F a 0 tendría que ser mayor, no menor, como se está encontrando en los resultados que me comparten, que ustedes aseguran que está bien y que yo les creo que está bien. ¿Vale? Entonces, ¿cómo explicar esto? Pues para explicarlo, vamos a hacer la gráfica de Lebesgue para este sistema adiabático y vamos a observar, pues, por qué se justifica que a mayor conversión puede ser que B entre F a 0 o B sea menor que a una conversión más baja, como en esta situación. Entonces, bueno, les voy a compartir mi espacio, mi MATLAB, pero bueno, obviamente ustedes tienen sus cálculos y van a usar su calculadora quizás para hacer esto que yo voy a hacer en MATLAB porque no tengo la herramienta que ustedes sí tienen. Entonces procedo a hacer lo que les comenté. Entonces presentar ahora una ventana, MATLAB, compartir. Y bueno, voy a esperar un momento en el que
pues se haga efectivo quiero que vean. No sé si ya estén viendo una ventana de MATLAB, si es que conocen MATLAB. Ya se ve, profe. ¿Mandé? Ya se ve. Ya se ve. Gracias, excelente. Bueno, entonces tengo ahí nada más en MATLAB, hice un script. Ustedes, todo esto que yo les hablo, pues ustedes lo dominan impresionantemente, entonces no me detengo mucho. Hice un script nada más para, en donde voy a construir esto que les acabo de decir, la gráfica de Lebespiel. Entonces, dícteme por favor la línea de operación. Era 500, es igual a 500, bueno, no sé si era 500 o cuánto era, perdón por bueno, no recuerdo, no tengo aquí yo la información, pero ustedes sí la tienen. La línea de operación, ¿recuerdan que era T0? No sé cuánto era T0. 500. 500, profe. 500. Y luego de ahí era más o menos. Más. ¿Más cuánto? Más, profe. 17.500. Ajá. 17.500 por XA. Sí. Por XA. Así lo voy a poner. Sobre 106 106 menos 25. menos cuánto, perdón. 25. 25 por XA. XA. Muy bien. Lo que voy a hacer, les decía, pues es generar una curva de XA contra 1 sobre menos RA. Entonces, voy a definir un arreglo de XA. Digo que XA es igual a, aquí, lean space, no lo estoy enseñando más eso, porque luego me reclaman de que iba muy rápido y no sé qué. Simplemente estoy diciendo que este comando lean space, pues en él voy a poner las conversiones que voy a representar en el eje horizontal. Entonces, ya sabemos que la conversión pues nunca va a ser del 100%. Entonces, pues le pongo hasta 0.95, o sea, de 0 a 1, hablando en términos fraccionarios. Entonces, voy a construir la gráfica de Lebespiel de 0 a 0.95 y voy a decir que entre esos dos intervalos haya 50 deltas, pedacitos, ¿no? de XA. Y una vez que yo tenga eso, entonces voy a calcular la línea de operación. Entonces le tengo que poner estos puntos, este punto que le acabo de poner ahí cerca del símbolo de división, es porque XA es una lista, no es un solo vector. Entonces, como es una lista, pues hay que dividir uno a uno los valores que posee, pues que son 51 valores, ¿no? Bueno, entonces simplemente así se va a quedar calculado. Luego, K, si me pueden decir cuánto era K, 3 punto algo por 10 a la 9. 55 Ajá, por 10 a la 9. por 10 a la 9. Por la exponencial. Ajá. De menos 11.600. 11.600 sobre La temperatura. sobre T. Muy bien. Entonces, aquí pues ya lo escribí. Entonces, ya con eso tendría K. Y luego, CA, a ver si me pueden ayudar con CA. No recuerdo cuánto era CA0. Creo que 0.0. 195. 200, ¿no? ¿Así? 195. 195. 195. Muy bien. Y, bueno, perdón, ese es CA0, ¿verdad? CA0. Y epsilon A de menos 0.20, ¿o cuánto era? Menos 0.2. Menos 0.2. Muy bien. Pero entonces CA, por lo tanto, es igual a CA0 por 1 menos XA entre 1 más epsilon A. Todo esto pues, es lo que ustedes tienen en su cuaderno. Nada más lo estoy escribiendo yo como, pues lo voy a escribir, ¿no? ¿Se acuerdan que era T0 entre T, verdad? Bueno, T0 aquí lo voy a poner, aunque no lo he definido aún. Ahorita lo defino.
Bueno, al fin que le estoy compartiendo mi pantalla, es que se me apagó la luz aquí. Aquí le pongo un punto, aquí le pongo un punto. Esta es estructura de MATLAB. Entonces eso, bueno. Y CB, pues era parecido a CA. Nada más que ahorita me van a decir ustedes, aquí en lugar de 1 creo que era 3, ¿verdad? Sí, 3. Y aquí sí era la relación del coeficiente de B entre el coeficiente de A estequiométrico, ¿sí era 1? sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Perfecto. Y luego teníamos menos RA, que aquí lo voy a poner como RA, porque el signo negativo, pues ahí me podría meter en un problema como una variable. Entonces era K por C por CA por CB. Y finalmente voy a poner Y, que es igual a 1 entre menos RA, que en este caso lo representé como RA. Repito, porque el negativo pues me influiría ahí. No lo toma como una variable, sino lo toma como una resta. Entonces, listo. Bueno, eso es lo que ustedes ya han hecho en el pasado. Y entonces voy a graficar X versus Y, o versus 1 sobre RA. ¿Sale algún problemita aquí por algo que me haya equivocado? Por lo agitado que estoy. Profe, ¿no le faltó indicar T0? Ah, sí, gracias. Perfecto. T0, ¿lo voy a poner hasta acá arriba, T0? T0. Es que no me lo van a creer, pero hasta se me está yendo ahorita la luz. T0, entonces T0 dijimos que era 500, ¿verdad? 500 Kelvin. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces, esperando que todo esté bien, si no, pues lo corrijo. Hago quiero hacer la gráfica de Lebespiel y quiero que observen, no sé si estén observando el gráfico precisamente. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Muy bien. Entonces, le puedo poner en el eje horizontal, abajo, la etiqueta de XA, pero bueno, perdería un poquito de tiempo mejor. Pero ustedes saben que es XA porque va desde 0 a 0.95. Y en el eje vertical, de donde va desde 0 hasta 3000, ahí, pues ese es 1 entre menos RA. Entonces, pues efectivamente, si recuerdan la regla que les comenté hace rato, de que pues a medida que avanzamos en la conversión para el caso isotérmico, en un CCTR ley de potencias, si queremos conversión mayor, necesitamos volúmenes o relaciones de B entre F a 0, pues cada vez mayores. Pero en el caso de este sistema adiabático, vean que el comportamiento es diferente. De tal manera que, por ejemplo, si nos posicionamos en 0.3, aquí ya lo pueden ver ustedes, pues más o menos la altura es un poquito más de 500 y pues el resultado de B entre F a 0 ahí, pues habría que hacer el producto de 0.3 por ese valor, por esa altura, que no sé si son 500 o es un poco más o un poco menos, y esos son los 180 y tantos que me habían dicho ustedes, ¿no? Y si nos posicionamos en 0.6, pues vean que el rectángulo que se forma, porque con 0.6 subimos, cortamos la curva y nos vamos de forma paralela, trazamos una línea paralela al eje de las abscisas, y entonces vean que el rectángulo que se forma ahí, pues tiene menor área que el rectángulo que se forma con 0.3. ¿Sale? No sé si lo están viendo en mi pantalla. Y más aún, si uno... voy a ampliar un poquito más esta gráfica para irme quizás hasta 0.99 para que vean ese efecto que ahorita no están viendo porque se ve que va decreciendo y como que quiere empezar a crecer. Bueno, entonces cierro esta gráfica, voy a ampliar, les decía, en lugar de 0.95 que vaya hasta 0.99, lo vuelvo a ejecutar y entonces vean cómo empieza de nueva cuenta a subir el valor de 1 entre menos RA, de tal manera que si estoy por aquí en casi en 0.99,
99.5, no sé cuánto sería aquí, pero más o menos por aquí, pues ya otra vez empieza a crecer el rectángulo y por lo tanto, de nueva cuenta, se empieza a incrementar el volumen requerido para llevar a cabo esa reacción. Entonces, este es un comportamiento distinto de el sistema isotérmico que ya se las mostré, pero vean que para el caso adiabático podría ser que sí estuviera así como el caso isotérmico, pero puede ser que no, como en esta situación, y entonces pues ahí se ve claramente que a medida que se incrementa la conversión, por lo menos para ciertos valores, pues cada vez se va haciendo más pequeño el rectángulo y por lo tanto pues va requiriendo menos volumen. Vamos a hacer una gráfica similar, pero ahora en lugar de graficar XA contra 1 sobre RA, vamos a graficar el producto de XA por 1 entre RA. O, dicho de otra forma, vamos a graficar XA contra XA sobre menos RA. Recuerden que XA entre menos RA también es igual a B entre FA0. Eso, pues, es una igualdad, ¿no? Y esos son los valores que ustedes calcularon tanto para 0.3 como 0.6. Entonces, bueno, esta es la gráfica de Lebesgue. Ahí si quieren tómenle una captura de pantalla o una foto o un dibujo a mano, alzada, nada más para recordarla, pero ustedes la pueden hacer. Ya vieron ahí cómo lo hice yo en MATLAB. Ustedes lo pueden hacer en MATLAB, en Excel, a mano, con la calculadora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces dejo de proyectar esto porque necesito el espacio para hacer lo otro que les comenté. Entonces, aquí donde ya no voy a graficar esto que está aquí, sino voy a graficar lo siguiente. Voy a calcular una Z, por decir algo. Z va a ser igual a XA, perdón, Z minúscula le voy a poner. No importa si es minúscula o mayúscula, pero me gusta trabajar con minúsculas el día de hoy. Bueno, XA por Y. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy multiplicando XA por 1 sobre menos RA en variables que deberían de ser, nada más que yo no le puse el menos RA porque aquí lo interpretaría como una resta. O en otras palabras, estoy calculando XA entre menos RA. Y entonces voy a volver a graficar XA, pero ya no contra 1 sobre RA, sino contra lo que acabo de calcular, que es XA por Y, o XA entre menos RA. Entonces guardo y vuelvo a ejecutar el programa, y entonces, pues, vean esta curva. Ahorita en el pizarrón les voy a poner, bueno, de una vez le pongo aquí los ejes, al fin que, pues, ustedes están pendientes de todo. Así sirve que repasan su MATLAB o me apoyan. Entonces, XLabel es conversión. Conversión. Es decir, la XA. Y la Y, o el eje de las ordenadas, es XA entre menos RA. Como no es un cálculo, sino es un carácter, o es una cadena de caracteres, pues sí lo puedo poner así. Lo vuelvo a ejecutar nada más para que aparezcan los ejes. Y pues ahí vean que aparecen ya los ejes conversión en el eje horizontal, es decir, XA. Y No puedo ver la gráfica, profe. no puedes ver la gráfica. Nada más tú no puedes ver la gráfica, o hay alguien más que tampoco la pueda ver. Yo. Yo tampoco. 2, Yo tampoco puedo. 3. No, como que está a la mitad, profe. No, profe. A ver ahí. Ya. Ya, profe. Ah, bueno, gracias. Sí, es que como estoy compartiendo las 2 pantallas, entonces aquí está una. No, nada más estoy compartiendo una pantalla, pero pues me quedé, no les comparto toda la pantalla, sino nada más lo de MATLAB. Bueno, entonces sí alcanzan a ver perfectamente esa curva de conversión versus
B entre FA0, que es igual a conversión contra XA sobre menos RA. Fíjense bien, me posiciono en 0.3, ¿recuerdan? Que esa fue la primera conversión que dijimos. Y entonces subimos y llegamos hasta este punto, que más o menos pues está como en 163, ¿no? Algo así. El valor bueno, ahí dice a 0.297, que es casi 0.3, pero no es 0.3, pues casi el valor da de 162, ¿no? Punto 9, casi 163. Entonces en punto 3 pues está muy cercano de ahí, ¿no? Nada más que es difícil localizarlo en la gráfica. Pero bueno, ese es el hecho, que se obtiene pues los ciento y tantos que me dijeron ustedes con 0.3, mientras que con 0.6 observen que pues ahí están los 80 y... Bueno, es que yo no tengo 0.6 exactamente, sino... No me pude parar en 0.6, sino en 0.59. Dice que es 84. Entonces, eso confirma que los cálculos, digo, yo no dudé de ustedes nunca, pero confirma que los cálculos son correctos, ¿no? Entonces, ahora, ¿a qué se debe esto? Voy a regresar al pizarrón una explicación y luego, pues, hacemos otra cosa que nos falta hacer sobre este mismo ejercicio. Entonces, dejo de compartir MATLAB y regreso al pizarrón. No sé si ya estén viendo el pizarrón. Ya, profe. Sí, ya. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, esta es la gráfica de Lebesgue típica para una ley de potencias. Acuérdense que la ley de potencias puede ser, pues, desde 0.1 el orden global, o sea, la suma de todos los órdenes, hasta 3. Entonces, nosotros tenemos una ley de potencias porque el orden global en nuestro sistema es de 2. Sin embargo, ya vimos que la gráfica ya ahora no se comporta así. Podría ser que en algún caso adiabático se comportara así, pero por lo pronto pues no se comporta así, sino de otra forma. ¿Cómo se comporta? Bueno, pues de la siguiente forma, que ya lo visualizaron ustedes en el gráfico que mostré anteriormente. XA contra 1 entre menos RA. Ahora la curva ya no es creciente, como no tan creciente, sino primeramente tiene un valor muy alto, cerca de 0. Va bajando, baja mucho y luego otra vez empieza a subir, ¿vale? Cerca del 100% de la conversión. Y entonces decíamos que, pues aquí a 0.3, que lo ubico aquí más o menos, no está a escala ni mucho menos, pues tengo un rectángulo, es decir, una B entre FA0, pues con cierto valor. Y cuando estoy a 0.6, bueno, ya no dibujé tan bonito el rectángulo, pero pues observen que el susodicho decrece, es decir, corresponde con pues, lo que ustedes han encontrado. Y fíjense lo siguiente, si yo me voy a conversiones más altas, por ejemplo, por aquí así, vean que de nueva cuenta, el B entre FA0, el rectángulo, el área del rectángulo, vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Esa gráfica que se generaría a partir de estas áreas, de que baje y luego suba, pues es precisamente la curva 2 que hicimos. Borro esto, en donde ya no es la gráfica de Lebesgue, sino es la gráfica de XA contra XA entre menos RA. Y entonces, si la recuerdan, era algo así. Digo, no estoy dibujando tan bonito, pues porque no es el propósito. Y entonces decíamos, pues a 0.3, pues da esto, y a 0.6, ahora ya no tenemos que sacar el área, porque estas ya son áreas precisamente. Estos valores, este valor es el de 160 y tantos o 180 y tantos que me dijeron ustedes cuando la conversión era de 0.3, y este valor de 80 y tantos, pues es el valor cuando es 0.6. Bueno, posicionémonos en la conversión de 0.3.
supongamos que esta es la gráfica y que ese es 0.3 y que este es el valor que ustedes me dijeron que era de 180 y tantos, ¿no? O 160 y tantos, o lo que me hayan dicho. Observen algo en esta gráfica, no en la gráfica original. Déjenme, para no cometer un error. Sí, observen que en esta gráfica, si yo trazo una línea, bueno, y si ustedes también la trazan, paralela a este eje, entonces decimos que para esta conversión, este es B entre F a 0, su B entre F a 0. Pero vean que esa misma B entre F a 0 le puede pertenecer también esa conversión o esta conversión. ¿Vale? No sé si lo estén viendo en esto. Pero esto, pues acuérdense que lo construimos, no fue algo, no es arbitrario, sino lo construimos a partir de los datos de la cinética de la reacción, de la termodinámica, de la delta H, de las CPs, etcétera, de los balances, vaya. Entonces, ¿qué es esto? Pues que me está diciendo que este sistema, con el valor que me habían dicho anteriormente, de B entre F a 0, déjenme ponerlo aquí porque es medio engorroso estar, pues, preguntándoles o consultando cada vez. 182, ¿verdad? ¿Me habían dicho? 182 puntos. Bueno, 183 lo voy a poner. Sí, profe. 183. Entonces, ese es el 183, pero vean que con 183 de B entre F a 0, también es factible tener una conversión, pues, menor de 0.3 y una que es mayor de 0.3. Les voy a volver a compartir la pantalla de MATLAB para que veamos la curva que es de este problema y corroboremos eso que les estoy comentando. Entonces pongo aquí mi sistema y le pongo compartir. Entonces me espero un momento. Nada más les voy a compartir ahora la gráfica. Y bueno, pues me espero unos momentos porque pues ya sé que es tardado esto. Pero bueno, ya seguramente algunos lo están viendo la gráfica. Sí se ve, profe. Perfecto. Entonces, voy a trazar una línea en 180 y ¿qué me dijeron? 183. ¿Vale? Entonces, ustedes están siguiendo la pantalla. Entonces, déjenme moverla tantito porque voy a hacer el cálculo en MATLAB para agregar esto que les acabo de decir. Entonces le pongo hold on. Creo que ya no están viendo mi pantalla de MATLAB, el código. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, a ver cómo era esto. No, mejor les comparto. Es que no recuerdo bien el comando, pero bueno, a ver si ustedes se lo saben. Creo que es Yline. Espérenme. Yline 183 y entonces decimos hold off y listo. Lo vuelvo a correr. Espero que no haya ningún problema. Bueno, ahí está. Ahí está. Me parece que a 0.3, pues el valor de B entre F a 0 es un poco más pequeño, ¿no? Pero bueno, supongamos que fuera 183, como me acaban de mencionar. No sé si estén viendo mi pantalla de MATLAB, la gráfica que les había comentado. Sí se ve, profe. Entonces, Sí, vean que 0.3 no corresponde exactamente a este valor, ¿no? Está un poco más acá. Pero bueno, eso lo checan ustedes. Pero vean que si aquí fuera 0.3, supongamos, esa es la conversión con la que calculamos nosotros esta línea. Pero vean que al lado izquierdo hay otro valor que se intersecta con la curva de B entre F a 0, la curva en azul,
y hacia la derecha, cerca de un valor mayor que 0.9, incluso mayor que 0.95, pues también está cortando esa línea negra, esa línea horizontal, está cortando la curva en azul. Entonces, ¿eso qué significa? Dijimos, pues que para ese mismo volumen, para esa misma relación de B entre FA0, el sistema, el CSTR, este problema, pues puede operar a 0.3 o a una conversión menor o a una conversión incluso mayor. Es decir, el sistema no es estable. ¿Vale? Es decir, uno lo echa a andar, llega al estado estacionario, supongamos que está en 0.3, y si uno mueve un poco el sistema, obviamente está fluctuando la temperatura, no es constante. Hemos dicho que trabaja en estado estacionario, pero pues eso es una cuestión matemática, así como la cosa diabática, pues es una suposición, pero pues hay ciertas transferencias de calor muy pequeñas, si se quiere, pero al final de cuentas sí hay ciertas fluctuaciones en las variables, y entonces esas fluctuaciones pueden ser suficientes para que el sistema deje de estar en este estado y pues cambie a un estado de una conversión pues mucho mayor, ¿no? Pase de 0.3 a 0.95 o lo que dé. O bien baje incluso a una conversión menor que el 30% que estamos fijando, sin que movamos nosotros el volumen con respecto al cálculo del 30%. Y lo mismo el 60%. Para el 60% voy a poner la línea que obtuvimos, que dijimos que era ¿de cuánto era la línea? 88. 88. Entonces lo guardo esto, lo corro y lo vuelvo a proyectar. No sé si ya están viendo mi pantalla. Entonces, 0.6. Me parece que no hice un buen cálculo ahí o no sé qué está pasando. Bueno, o está medio descuadrado mi sistema. 0.6, porque aquí en la intersección pues está dando incluso hasta menos, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí es 0.6 ahí. Se obtendría el valor de 88. Es que es 88, yo le puse 84 con razón. Déjenme volverlo a ejecutar. ¿88, me dijeron? Sí, profe. Gracias. 88, lo vuelvo a ejecutar. Ahí está. Entonces, como que no coincide bien con 0.6, no sé por qué razón. Algo habré hecho yo mal. Espérenme, ya sé, creo que ya sé dónde está el detalle. No, parece que está bien. Bueno, ahorita lo localizamos. Pero bueno, el hecho es que si este punto de 0.6 se obtiene con ello un valor de 88, entonces, pues vean que hacia la izquierda, como un valor de menos de 0.1, también satisface, también se requeriría para ese mismo valor de conversión, pues un volumen, una relación B entre FA0 de 88. O bien, en casi 0.9, pues también se cumple esa condición. Eso otra vez significa, les comentaba, que que el sistema no es estable, puede operar para estas condiciones, pues con tres distintas conversiones. Y por supuesto, como ustedes saben, si la conversión cambia, pues cambia la temperatura y entonces, pues a cada una de esas conversiones le corresponde una temperatura diferente. Bueno, no sé si hasta aquí haya duda de esta parte nada más que les estoy explicando, porque vamos a pasar pues a la explicación, pero ahora desde el punto de vista físico-químico. Pero lo que yo quiero que me digan ahora es si desde el punto de vista gráfico hay alguna pregunta de lo que están observando en esta pantalla de MATLAB, o todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, profe. Perfecto. Entonces, su tarea que les voy a encargar, digo, no es que ya nos vayamos ni nada de eso,
pero les encargo que repitan este ejercicio con su calculadora o en Excel, como ustedes consideren conveniente, y tengan lista esa tarea pues en su cuaderno de preferencia, porque más adelante ya cuando pues tengamos las carpetas en OneDrive usando su cuenta del IPN, pues ahí me van a ir depositando estas tareas que les vaya encargando que suban, ¿no?, a la nube. Entonces, por lo pronto, pues hacen este gráfico, tanto el gráfico de Lebespiel, de este problema, es decir, repitan el ejercicio, o no repítanlo, sino más bien háganlo, el que hicimos aquí, como este gráfico que les estoy presentando ahora en la pantalla, que es la conversión contra XA entre menos RA, para que ustedes por su propia cuenta, pues verifiquen que esto que se está presentando, pues es lo que sí se obtiene al hacer las sucesivas sustituciones. Bueno, chequen ahí los valores si es que hubo algún problema. No sé si es un problema mío o qué pasó, o a lo mejor ustedes usaron más cifras decimales y entonces por eso es que no nos da exactamente lo mismo, pero más o menos por ahí va. Bueno. Profe, perdón, solamente serían los gráficos, ¿verdad? Y los podemos hacer en un documento o también en el cuaderno, ¿no? Sí, exacto. Yo les recomiendo que para que vayan creando sus notas y no pierdan esa dinámica, porque a veces uno cuando escribe las cosas, lo que ocurre es que hay todo un estudio, bueno, muchos estudios pedagógicos, donde dicen estas personas que se dedican a ello, que pues como uno aprende desde pequeño, en general, digo, a excepción de ahorita los pequeños, pero ustedes seguramente les tocó esa forma de aprender, en la cual pues veían las cosas, les explicaban, entre ustedes conversaban, y luego pues escribían algo respecto a lo que habían hablado, ¿no? Y pues iban relacionando de alguna forma lo que veían, lo que captaban, con la instrucción, pues con lo que hace su cerebro para mover las manos y plasmar eso en un cuaderno. Entonces, si de repente uno deja de hacer eso y dice, pues ya nada más le doy un copy-paste y listo, ¿no? Pues uno empieza a perder, a desconectarse. Entonces, mejor, si lo quieren hacer en Excel, si tienen impresora, pues lo hagan o en MATLAB, etcétera, y lo imprimen y lo pegan en su cuaderno. O de otra forma, pues sacan los valores, más o menos o lo ponen lo mejor que pueden en su cuaderno, y desde su cuaderno, ya sea que lo hayan impreso el gráfico o que lo hayan dibujado, pues ya es donde me van a mandar posteriormente el escaneado, una foto de esa tarea con su nombre en la hoja que pongan este gráfico, le ponen también su nombre, que se vea muy bien, completo, y eso posteriormente ya lo suben a la nube cuando esté listo pues ya tenga yo todas las cuentas del IPN. Me parece que hay como un 10% de personas que aún no la tienen. Bueno, me reportan que no la tienen. Entonces, pues vamos a dar unos días más. Y pues de otra forma, pues incluso ya ir haciendo las carpetas para los que sí tienen el correo y ya ahí vayan depositando sus trabajos, ¿no? Esto lo vemos en las siguientes clases. Pero hagan esto que les acabo de decir para confirmar pues lo que les estoy platicando, lo que les estoy proyectando aquí en la ventana de MATLAB. Bueno, dicho lo anterior, y en vista de que no hay otro comentario, o bueno, me espero un minuto en lo que guardo, y si hay alguien que tenga una inquietud, pues a través de su voz que me lo comente. El chat les comento que no lo estoy viendo, porque pues tengo más ventanas abiertas, ya les dije que llegué retrasado, etcétera, etcétera, y pues tampoco veo nada que hayan puesto. Entonces, ¿alguna duda de esto que les acabo de mencionar, de la tarea? Yo, profe, entonces en la otra gráfica cambia en que es XA entre menos RA. Exacto. El mismo XA. Exacto, contra la primera es la de Lebespiel, ¿no? La de XA contra 1 sobre menos RA.
Esa es van a ser las dos ustedes. Esa que es la de Lebesgue, la primera, y la segunda, en la cual van a graficar XA contra XA sobre RA, o menos RA, perdón. Entonces ahí vean que es diferente, ¿no? Porque en el eje vertical, la primera gráfica únicamente tienen 1 entre menos RA, y en la segunda tienen XA entre menos RA. ¿Vale? ¿Sí queda claro esa parte o todavía queda duda? Ya quedó claro, pues, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les decía que bueno, ya les había dejado de compartir la pantalla, ¿no? ¿Sí es cierto o no? Es que ya me perdí yo aquí. Sí, ya la Sí. dejó de compartir. Bueno, perfecto. Entonces, regresamos al pizarrón para, pues ahora hacer una pequeña discusión, digo pequeña porque son las 8:23, sobre, pues, por qué ocurre esto desde el punto de vista físico-químico y, pues, con lo que ustedes ya saben de sus materias anteriores, ¿no? O sea, por eso les comentaba alguna vez, pues yo necesito que ustedes hagan los cálculos, que los hagan bien, los gráficos y todo, o sea, que sepan matemáticas, que sepan programación o usar bien la calculadora, pero pues también que sepan las implicaciones físicas que tiene esto. Bueno, en un CSTR, recuerden que pues uno agrega las sustancias y entonces en el estado estacionario pues cambia, hay una T0, voy a suponer que es este ejemplo que trabajamos, T0 era 500 y hay una T, que en este caso, para este caso específico, como se trataba de un sistema exotérmico, T fue mayor, para cualquier grado de conversión mayor que 0, mayor que T0. Se incrementa la temperatura. Bueno, entonces nosotros no vemos en el sistema, porque está en estado estacionario, cómo ocurre ese calentamiento. Simplemente vemos que entra a 500 y inmediatamente vemos, porque ya está en estado estacionario, que sale a 600 o a lo que salga. Es como si fuera un cambio instantáneo, pero no es que sea un cambio instantáneo, sino pues hay todo un recorrido aquí, nada más que como ya está en estado estacionario no se observa eso. Bueno, entonces, recuerden que RA o menos RA, pues depende de K, CA, CB, o en general de CA a la N, ¿no? Digo, por poner un ejemplo más sencillo, K, CA, CB. Esta K contribuye de forma exponencial. Ustedes ya saben que está dado a través de la ley de Arrhenius, mientras que esta CA y CB contribuyen de forma potencial. ¿Por qué? Pues porque están elevadas el orden global ahí es 2 al cuadrado. Aunque CA y CB sean distintos, ¿no? Pero al final de cuentas lo que vemos es el orden. Entonces, mientras que esta función crece de forma potencial, esta crece de forma exponencial. Pero obviamente al crecer esto, o más que crezca esto, al crecer la conversión, esto disminuye, ¿no? La concentración de A y de B disminuyen. Entonces, si disminuyen, pues disminuye RA, ¿no? Baja la rapidez y entonces, si tuviéramos un volumen fijo de reacción, pues también baja el grado de conversión. Por lo mismo, ¿no? Porque la rapidez es menor, eso implica que requiere mayor interacción, pues para que se lleve a cabo hasta un grado más alto de conversión, pero como no hay más espacio para que ocurra esa interacción, el resultado neto es que la conversión baja. Sin embargo, en este caso, al bajar la concentración, pues es un indicio de que subió la conversión. Y al subir la conversión, a través de la línea de operación, nos dimos cuenta que el coeficiente de rapidez se incrementa. Entonces, por un lado, baja cuando se incrementa la conversión, pero sube. Ahora, como esta es una función potencia y esta es una función exponencial, pues sí hay algunos valores para los cuales domina esto, sobre todo valores bajos de la conversión, donde la función potencia domina. Sin embargo, ya para valores más altos de la conversión, empieza a dominar y termina dominando la función exponencial. Y entonces, al final de cuentas, pues
esto es el principal efecto, por lo tanto, RA crece mucho, y como crece mucho, ya no se requiere tanto espacio para llevar a cabo la reacción. Por eso es que al 30%, que quizás esté dominando esta parte de la función potencia, pero al 60% baja esto, pero esto sube mucho, y entonces se empieza a dominar esto. Por eso es que ahora se requiere menos espacio-tiempo, menos volumen, ¿vale? Entonces, un ejercicio muy sencillo que podrían hacer ustedes, si quieren, si no, no lo hagan, pero yo les recomiendo que sí lo hagan, es graficar, hago un poquito para acá la pantalla, es graficar X contra dos funciones. Una de ellas, esta función, bueno, algo más bonito, ¿no? Una de ellas, X contra X cuadrada. Entonces ya saben que es una parábola y más o menos tiene esa forma, ¿no? No está a escala ni nada. Y otra es que grafiquen X contra 2 elevado a la X, que sería algo así. ¿Vale? 2 elevado a la X. Quizás esto, pues, sea diferente, pero lo importante es que aquí incluso puede haber algunos valores en los cuales la función potencia sea mayor o casi igual que la exponencial, pero ya para valores grandes, más grandes cada vez de X, definitivamente el valor de Y para X cuadrada y para la exponencial, que es 2 a la X, pues domina la función exponencial. Eso es algo similar a lo que está aquí. Aquí tenemos la función potencia, ahí está metida la conversión. Aquí tenemos una función exponencial, y entonces eso es lo que les decía. Ya esto para valores grandes empieza a dominar, y entonces pues eso se refleja en que se requiere pues un menor volumen al final de cuentas, como lo vimos en la gráfica de Lebesgue. ¿Y eso por qué? Pues porque decíamos que esto tiene un cambio brusco, aumenta rápidamente la conversión desde 0 hasta 0.6, la temperatura aumenta mucho, RA se mantiene alta, y por lo tanto, para un volumen fijo, se incrementa la conversión, ¿vale? O bien, para una conversión fija, se requiere menos volumen. Contrario a 0.3, en donde, pues, esto casi tienen el mismo efecto, y entonces, pues, al final de cuentas, RA es pequeña, y comparada con el caso anterior, y entonces, pues, se requiere pues un mayor espacio-tiempo para que existan las interacciones suficientes para alcanzar el grado de conversión que andamos persiguiendo. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta respecto a lo que les acabo de mencionar. ¿O ya se desconectaron todos? No, profe. No, profe. Profe, Todo bien. una pregunta. Sí, ¿Ese efecto podría tener repercusiones negativas ya en un reactor industrial? Claro, sí, porque recuerden que teníamos una gráfica anterior, esta como N, en la cual decíamos, si uno hace un diseño, o pone las condiciones para que se trabaje a 0.6, por decir algo, 60%. Pero, les decía, como no se puede controlar pues de una forma tan estricta como se controla en la computadora, con una pequeña fluctuación puede ser que la conversión baje mucho en ese mismo reactor bajo casi las mismas condiciones, y entonces pues ya no tengamos la productividad que andábamos buscando. O bien, pues que se eleve mucho la temperatura, y entonces, si es una temperatura alta, pues incluso el material de construcción del reactor, pues podría llegar a su límite térmico-mecánico, y pues causar una falla, ¿no? Y entonces, pues ahí se puede explotar, ¿no? Estábamos hablando de una fase gaseosa. Entonces, si ya sube mucho la temperatura, fallan la soldadura, etcétera, y se echa a perder. Y como les comenté alguna vez, nosotros estamos pensando en reacciones muy sencillas, pero este comportamiento se cumple
para reacciones complejas. Claro, con ciertos detalles, pero al final de cuentas se cumple. Entonces, si se eleva mucho la temperatura, a veces ya no se obtiene el producto principal, sino se obtienen otros productos, o más bien subproductos, es decir, cambia la selectividad, y entonces ya lo que pretendíamos obtener, a lo mejor que queríamos obtener un aldehído a partir de un alcohol y catalizador correspondiente, pero pues con el aumento de la temperatura se fue hasta dióxido de carbono y agua. Entonces, sí, claro que puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Y entonces, pues creo que aquí es digno resaltar el hecho de que, pues precisamente para eso es todo esto que ustedes están aprendiendo, para que modelen matemáticamente su sistema, con modelos sencillos al principio, después con modelos más complejos, y precisamente pues hagan este tipo de predicciones, o de plano un diseño nuevo, pues es hacer una predicción a priori, pues para ver cómo se comportaría el sistema, y pues no poner en riesgo su integridad. Más adelante vamos a ver para los otros sistemas cómo sería este tipo de gráficas de las que estamos hablando, de Lebesgue, y vamos a ver si mejor nos convendría quizás utilizar un PFR para este tipo de situaciones donde hay gradientes térmicos pronunciados y pues de repente estados pues que no son estables, ¿no? Y bueno, retomando, bueno, más bien ampliando un poco la cuestión, voy a borrar esto, que ya lo dije. Fíjense bien que en el gráfico estaba como una N, digo como una N de kinder, cuando teníamos XA contra XA entre menos RA, habíamos dicho, pues, para una cierta conversión, voy a ponerla aquí, pues no nada más existe esta, bueno, este es el valor de XA entre RA, pero pues pueden existir otras conversiones. Pero fíjense que hay algunos intervalos de conversión. Por ejemplo, si yo me paro aquí, ven que es el único valor que toma, más bien es esa línea, si la quiero intersectar, pues la prolongo. Vean que la única intersección que existe es aquí. Es decir, en ese punto el sistema es estable. O bien, si me vengo por acá, pues ya no vuelvo a intersectar la curva en rojo. Entonces también en este punto el sistema es estable. Pero pues generalmente uno no trabaja ni a muy bajas conversiones ni a muy altas conversiones, sino trabaja en conversiones intermedias, y entonces aquí es donde sí se puede presentar este fenómeno. A veces se busca que esto no se dé así, entonces se busca que esta curva, en lugar de que se comporte así, se modifican algunos parámetros, y entonces para que sea algo así. Entonces vean que ahí ya una línea horizontal únicamente toca la curva una sola vez. ¿Cómo se logra esto? Pues jugando con las variables del proceso. Es decir, aquí ya no podemos cambiar la delta H, porque la delta H es algo intrínseco, o la capacidad calorífica. ¿Qué es lo que se mueve generalmente aquí? La temperatura de entrada. Entonces, en algunos ejercicios, que no vamos a ver nosotros, pero que están ahí en la literatura, pues precisamente hacen esta variación de la temperatura de entrada, o incluso también se les agrega más inertes para que esta curva no sea así y se evite pues la existencia de más de un estado estacionario que pues no represente ventajas para lo que queremos analizar. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. No, profe, gracias. No, profe. ¿Seguros? O no sé si alguien quiere participar. No, les digo, no traje hoy la lista por la razón que ya le comenté como 3 o 4 veces, pero si alguien gusta participar, quiere expresar su opinión o tiene alguna duda, pues por favor, háganmelo saber. Repito, lo que me interesa es que hagan los cálculos bien, por supuesto, pero también pues que entiendan la parte gráfica, que resume muchas cosas, y también que entiendan el por qué está pasando esto y algunas implicaciones que podría tener, como lo acaban de preguntar a ustedes, pues de no hacer caso a estos resultados.
¿Todo bien o no? Todo bien, profe. En la literatura de Levenspiel puedo encontrar cómo hacer la gráfica. Es que ahorita ya corregí los datos y me sale de 84 punto y cacho. Ya nada más sería pasarlo a MATLAB para graficar. Pero ya no entendí bien tu pregunta. En la literatura, ¿con respecto de qué? Para el tema de las gráficas de Levenspiel, ¿puedo encontrarlo en el libro de Levenspiel? No, en el libro bueno, hasta donde yo recuerdo, no está así. Me parece que en el libro de Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas hay algo al respecto, pero no lo tocan muy poco, ¿sale? Pero, pues no hay ningún problema, porque ustedes ya lo saben hacer. O sea, ¿cómo es una gráfica de Levenspiel? Pues grafiquen la conversión contra el recíproco de rapidez de reacción y listo, ¿vale? Ese es eso les da una curva, como ya habíamos visto, y esa curva, pues ya para el caso del CCTR, pues sabemos que el balance de materia es B entre FA0 de un lado y del otro lado XA entre menos RA. Esa XA entre menos RA, ya dijimos hace rato que la podemos representar como el producto de XA menos 0 o XA, que sería la base, por 1 entre menos RA, que es la altura. Base por altura, gráficamente nos da un área de un rectángulo y entonces esa es la representación sobre esa gráfica del desempeño del CCTR, que es lo que vimos hace rato cuando construimos la gráfica del Levenspiel en MATLAB y posteriormente se los expliqué, les decía, para ciertos valores de la conversión, pues se tiene un valor de área, de B entre FA0. Si aumentamos la conversión, pues disminuye esa área, y si seguimos aumentando la conversión, pues otra vez empieza a crecer, que es precisamente este comportamiento. Vean, sube, y luego baja, y luego vuelve a subir. O sea, esto que está aquí son las áreas que vemos el comportamiento, que primero se van incrementando, y luego decrecen, y luego otra vez vuelven a crecer porque ya las conversiones son muy altas. Es decir, siempre para conversiones muy altas, pues otra vez tenemos el comportamiento como si fuera un isotérmico, que a mayor conversión, mayor volumen requerido. Pero para menores conversiones, para casos específicos como adiabáticos, exotérmicos, pues se pueden comportar de una forma pues que no es común en la literatura. Entonces, para cada problema específico hay que hacer su gráfica de Levenspiel. No hay una sola que nos represente todos los comportamientos, a diferencia del caso isotérmico, donde pues sí es válido lo que les dije al inicio. Entonces, pues si en la literatura no está o no está bien descrito, bueno, pero ya se los dije yo, ya no hay pretexto. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, profe. Bueno, les voy a compartir otra vez mi pantalla de MATLAB. Voy a modificar la T0. Déjame ver. Sí, T0. Vamos a poner primero la gráfica original. Y luego voy a modificar la T0. Vamos a subirla a 600. ¿Qué les parece? Y si nos da tiempo la bajamos a 400. A ver cómo se ve esa curva. Entonces les comparto mi pantalla de MATLAB. Y entonces es una ventana. Ay, espérame. Es que no la tenía aún. Les comparto mi pantalla. Compartir. No sé si es mi ventana de MATLAB. Ya, profe. Bueno, me decía alguien que no era 88, sino era 84. De este ejercicio que estamos resolviendo para 0.6, que ya no era de 88, sino era de 84. Escuché por ahí. A mí me dio de 83.40. 83. Entonces voy a dejarlo 83. Y en el caso de 0.6, digo de 0.3, ¿sí da de 183 o da menos? 182.86. Bueno, como creo que no está muy bien, no estamos muy bien. Dado de 170. ¿André? A mí me había dado de 170. 170. Creo que ese valor es más cercano a lo que debería de ser. Bueno, entonces lo vuelvo a representar ya con los nuevos valores de
de B entre FA0 para estas conversiones, nada más para que se observe el gráfico. Entonces les voy a compartir bueno, no sé si estén viendo ya el gráfico. No, profe, aún no se ve. Bueno, entonces déjenme ver si... Déjenme detener esto para compartirles exclusivamente el gráfico. No, me espero un tantito. O ustedes díganme. Ya se ve, profe. Ya se ve. Bueno, ahora sí creo que estos resultados son los buenos, ¿no? 0.6, vean que pues sí se ve ahí que intersecta con la curva en azul de forma más cercana a como estaba antes, pero o sea, sigue viéndose este comportamiento que decíamos que a la izquierda y a la derecha hay otras posibilidades de conversión con el mismo sistema, ¿vale? Y vean que también para conversiones muy bajas, pues aquí si trazamos una línea, pues esa no se intersecta con nada más que una sola vez, o a conversiones muy altas, pues nada más hay un estado estacionario. Bueno, entonces observen esa curva y voy a modificar, les dije, la temperatura inicial. Entonces, para lo cual, en lugar de poner bueno, pero ¿saben qué? Si modifico la temperatura inicial, también se va a modificar CA0, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces vamos a calcular CA0, ¿les parece bien? Entonces CA0, creo que era, por favor dígame cuánto era la presión total. ¿4 atmósferas? 4. Sí, profe, 4. La composición era de 0.2. Sí. Sí. La R, dijimos que habíamos utilizado la de 0.82 y la T, pues es la T0, ¿no? Que en este momento es, pues, la de 500. Lo vuelvo a correr. Bueno, hice esa modificación, ya lo volví a ejecutar para, pues, no cambió nada prácticamente, pues, porque nada más, pues, en lugar de poner el valor de CA0, pues, lo calculé, pero da lo mismo. Y ahora sí voy a modificar la T0, de la cual depende... pero saben que también tenemos otro problema porque ¿se acuerdan que la delta CP, no, perdón, en el numerador de la línea de operación teníamos delta H a la temperatura de referencia más delta CP por T0 menos T. En el pasado habíamos ignorado esa diferencia porque T0 y T pues eran la misma cosa. Perdón, T0 y TR. Pero ahora, pues si le subimos a 600 y si mantenemos la delta H a 500 Celsius, que es la de 17.500, pues tendríamos que poner esa corrección. Entonces, en lugar de los 17.500, bueno, hago la modificación en donde sería menos 17.500, que es lo que vale la delta H, más la delta CP. ¿Se acuerdan de cuánto era la delta CP? ¿O más o menos? No recuerdo. Menos 25, profe. Menos 25 por T0 menos TR. Y todo esto por XA. Voy a definir TR de 500, ¿verdad? La TR es la temperatura de referencia, recuérdenlo. Entonces, lo vuelvo a ejecutar para verificar que efectivamente, pues, aquí me está dando un error. Tengo aquí un problema. Entonces, no sé si estén de acuerdo con, bueno, no más que una corrección, esa observación. O sea, si yo modifico la línea de operación, o más bien si modifico T0, en el numerador después de T0 de la línea de operación estaba menos delta H más delta CP por T0 menos TR. Entonces, en el pasado quité yo ese término porque T0 y TR valían lo mismo. La diferencia vale 0 y por CP pues es 0. Pero si ahora modifico la temperatura T0 a 600, pues tengo que sí poner ese término de menos 25 por T0 menos TR, pues para que se tome en consideración ese cambio en la temperatura.
Bueno, entonces espérame porque de repente como que se vuelve muy lenta el teclado de la computadora. Entonces lo guardo, lo vuelvo a correr. Entonces, ahí ustedes están viendo el gráfico que teníamos originalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ese ya le hice la modificación que les comenté de que le vamos a incorporar menos delta CP, o más bien menos 25, a esos menos 17.500, le restamos menos 25 por T0 menos TR. Entonces sigue siendo lo mismo porque T0 y TR valen lo mismo. Ahora me voy y le modifico T0 y entonces digo que le voy a poner 600 a ver qué pasa. Pongan atención porque voy a correrlo y entonces ustedes van a ver el cambio si es que existe un cambio. Lo vuelvo a ejecutar. ¿Y qué observaron ahí? ¿Se observaron un cambio o no? Sí, se observa un cambio. Sí. Exacto. Como que incluso ahora se hace todavía, se extiende el intervalo en donde se tiene más de un estado estacionario. Como que esta N se hizo más N. Entonces, probablemente más bien lo que convenga sea pues bajar la temperatura de entrada en lugar de que sea a 600. Ahora le voy a cambiar a 400. Y vean ustedes la diferencia. Permítame correrlo. Ahí está, ya ejecuté el cambio, lo bajé de 600 a 400 y vean que pues sí, ahora como que esta parte donde está este máximo y este mínimo, pues de alguna forma, pues ya no pasa lo que pasaba en el pasado, que donde se había hecho más pronunciada la curva, aquí como que se aplanó más. Entonces quizás habría que seguir modificando esto. Obviamente hasta una temperatura factible de entrada, no le podríamos poner 0 Kelvin, por supuesto, ¿no? O 25 grados Celsius, quizás a esas condiciones no arranque el sistema. Pero pues ya nos dimos cuenta que variando la T0, por ejemplo, pues podemos hacer estas modificaciones de ir aplanando la curva, como decía por ahí un famoso divulgador de la cuestión de la pandemia. Y bueno, pues precisamente para eso sirve este tipo de herramientas pues de estar haciendo las simulaciones una vez que uno cuenta con el modelo adecuado. Y obviamente, pues este es un modelo muy simplificado de lo que uno puede encontrar pues ya en un proceso pues a nivel industrial, sobre todo los que se dedican a hacer los que cuentan con este tipo de sistemas, como en una refinería, donde hay muchos reactores, hay muchas reacciones complejas. Si uno trabaja en una empresa que pues no haga este tipo de reacciones, pues ahí no le sirve de gran cosa esta parte de la simulación. Bueno, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Ninguna, profe. Ninguna. No, profe. Bueno, pues les agradezco su espera en primera instancia. Les comento, no, digo, pues a quién le echo la culpa, ¿no? Pero sí, no fue una cuestión mía. Nada más les aclaro, pero no es que yo eluda mi responsabilidad. Y entonces, pues nos vemos el próximo jueves, por favor. Hagan su tarea. No esperen a que les pida que participen o que les pregunte la tarea. Si nos da tiempo, lo hacemos. Si no, pues asumo que... Así que en el MATLAB, pues es nada más recordar que más o menos cómo estaba y qué valores daban. Ya pues con esos elementos pues creo que ya ustedes pueden decidir si está bien sus cálculos de estas curvas y listo. Pero si tienen alguna duda pues también interrúmpame para preguntarme ese día. Bueno, pues los dejo para que descansen y de nuevo cuenta les agradezco su asistencia, su permanencia, su participación y nos vemos el próximo jueves, por favor. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Profesor. Ande.